Ismael El Mayo Zambada es un capo de otra generación, formado en la época de cuando el narcotráfico en México no tenía entre sus fines principales la violencia y era un medio ilícito para intentar salir de la pobreza en la Sierra de Sinaloa. Eso opina Tomás Guevara Martínez, un investigador dedicado al estudio de la violencia en ese estado. El narcotráfico era una actividad de agricultores nada más, que no tenían más que esa forma de ganarse la vida, porque estaban, desde que quebró la minería a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que no tuvieron prácticamente otra posibilidad para poderse ganar la vida. Su arresto hace una semana está rodeado de incógnitas, de versiones distintas, de hipótesis y conjeturas. Un halo de misterio que ha acompañado a este capo, según Guevara, y que le sirvió, en su opinión, para ser ese personaje escurridizo por el que el gobierno de Estados Unidos ofreció durante varios años hasta $15 millones por información que llevara a su arresto. Zambada, de 76 años, es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y se dice que quedó al frente de este grupo cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado en 2016 en una corte federal de Nueva York y actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. Zambada fue arrestado el jueves 25 de julio junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, cuando aterrizaron en El Paso, Texas. El Mayo está detenido sin fianza, acusado de 7 cargos penales y por dirigir una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y mortíferas del mundo, según las autoridades estadounidenses. Hurricane Debbie, it has made landfall near Steinhatchee as of 7 a.m. this morning. Fourth and fifth generation Floridians, the McDavids, have been through their fair share of storms, including last year's Category 3 Hurricane Idalia. A lot of wind, sporadic rain. You can get huge rainfall. The worst scenario is for it to sit offshore for about 3 days and dump, 50 inches of rain or something. Unfortunately, that's a scenario that looks to come to fruition with this storm. Hurricane Debbie made landfall Monday morning as a Category 1 storm in Florida's Big Bend region after strengthening overnight. The storm is expected to slow to a crawl and unleash potentially historic rainfall in Georgia and South Carolina over the next few days. Rainfall is expected to be around 20 inches in the area of Savannah, and locally possibly even more. They're calling it a 500 to 1,000-year storm. And so with that, we're extremely concerned about flooding. Flooding and high water rescues were underway Sunday night in the Tampa Bay area as Debbie closed in on Florida with hurricane-force winds and heavy rains, signaling more of what's to come. Now that Hurricane Debbie is making landfall, the most important thing to do is to just protect yourself and protect your family. Unos comentarios controversiales del candidato presidencial republicano Donald Trump ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago aún generan reacciones. El expresidente cuestionó el origen étnico de la vicepresidenta Kamala Harris, unas palabras que en la Casa Blanca causaron rechazo. Es repulsivo, es insultante y, como saben, nadie tiene derecho a decirle a alguien quién es, cómo se identifica. No es un derecho de nadie, son decisiones propias. Para la analista demócrata Isadora Velázquez, es evidente la carga racista de las palabras del candidato y considera que se convierten en un arma de propaganda. El candidato sabe que el ser racista no le afecta. Y es una estrategia que originalmente tal vez pensó que al ser racista iba a poder hacer que la propia raza rechazara a la candidata Kamala Harris, y es un momento de no leer bien el cuarto, pero es ambos, es un ataque racista y una estrategia que creo que va a continuar. Seguidores del expresidente desestiman una intención racista de Trump. Si no son cosas de Trump que a veces se le salen espontáneamente. Lo han criticado tanto demócratas como republicanos, pero eso es parte de la política, parte del juego en esta campaña presidencial que va a estar bien interesante ahora. Voces conservadoras han cuestionado este discurso racial de Trump, como la senadora Cynthia Lummis, republicana de Wyoming, dijo que no es útil la retórica en torno a identidad y raza y que el color de piel de las personas no importa. También el conservador Bill Kristol fustigó al exmandatario. Espero que los ataques de Trump contra Harris sean solo una muestra de su ineficacia.
La polémica sobre los comentarios de Trump surge mientras Harris se decanta por un compañero de fórmula al que anunciará en los próximos días. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. En Venezuela continúan las denuncias de detenciones arbitrarias de dirigentes políticos. El fin de semana fue arrestado el alcalde Fernando Feo y la defensora de derechos humanos Edny López. Sin embargo, el fiscal general de la Nación dijo en una entrevista que no había una orden de captura contra la líder María Corina Machado ni contra el candidato presidencial Edmundo González. Machado estuvo en una movilización este sábado en la que llamó a la ciudadanía a continuar defendiendo el resultado de las elecciones, en las que asegura se impuso el opositor Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro, como dijo el boletín del Consejo Nacional Electoral. González Urrutia, por su parte, no ha tenido apariciones públicas desde el pasado martes, pero ha publicado videos en redes sociales en los que agradece el apoyo de la ciudadanía y de la comunidad internacional. Maduro, mientras tanto, estuvo este domingo rodeado del alto mando militar en un acto junto a la Guardia Nacional y desde allí pidió a su militancia recomendaciones para regular Instagram y TikTok porque, a su juicio, estas redes sociales han sido instrumentos utilizados para generar odio. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Telearuba.